Hola nuevamente y bienvenidos al canal de los viajes culturales de Paideia. Hoy nos vamos a sumergir en un capítulo muy interesante de la historia del viaje. El turismo, y más concretamente el turismo cultural, tiene sus orígenes en el siglo XVII, cuando jóvenes aristócratas ingleses completaban su educación en un recorrido por Europa, con Italia como destino prioritario. Se le llamó el Grand Tour, un largo periplo a través del legado cultural y artístico de la antigüedad y el Renacimiento. Había nacido una nueva forma de viajar. El viajero dejó de ser el mercader, el diplomático o el peregrino. Ahora el viaje era considerado como el mejor camino hacia el conocimiento. Aprender, entender, observar las costumbres de otros lugares con los propios hábitos y dejarse seducir por lugares desconocidos eran las principales motivaciones para emprender el viaje. La primera referencia que tenemos al Grand Tour proviene de una guía de Richard Lazarus de 1670, haciendo referencia al gran viaje que realizaban los jóvenes aristócratas y burgueses británicos entre los siglos XVI y XVII. Este autor aseguraba categóricamente que nadie sería capaz de entender la historia de Europa si no hacía el Grand Tour. En septiembre de 1786, el escritor Goethe emprendió un viaje a Italia que duraría año y medio. Su objetivo era conocer tanto los orígenes y la esencia de la cultura greco-latina, así como buscar una experiencia de introspección. Dejó sus experiencias plasmadas en el libro Viaje a Italia, que publicaría 30 años después. El libro supuso una innovación e influyó en los viajeros posteriores, pero el viaje de Goethe hacía ya un siglo que se realizaba en Europa. Lo habían popularizado las clases medias y altas de Inglaterra y consistía en enviar a los jóvenes al continente, en un viaje de estudios y esparcimiento que ejercía como una especie de rito de iniciación y paso de la edad adulta y matrimonio. También implicaba un estatus social, pues en aquel momento se decía que quien no hubiera hecho este viaje debía ser consciente de su inferioridad. Por lo tanto, podríamos decir que había un antes y un después social con el Grand Tour. Las motivaciones del viaje podían ser variadas, aunque la principal era la educación y el encuentro directo con la antigüedad y el Renacimiento. También podían incluir temas de salud física y mental, el prestigio social, la ópera o el teatro, la necesidad de evasión e incluso la búsqueda de identidad sexual. El filósofo Francis Bacon publicó en 1597 un ensayo titulado De los viajes, en el que expuso un decálogo de motivaciones, sugerencias, obligaciones y objetivos que todo viajero debía marcarse tanto antes como después del viaje. Por ejemplo, sugiere que los viajeros han de observar las cortes de los príncipes, sobre todo cuando conceden audiencia a embajadores, y los tribunales de justicia cuando celebran vistas de causas. También deben visitar iglesias, monasterios, los muros y fortificaciones, ciudades y poblaciones, bibliotecas, universidades, embarcaciones y flotas. Tampoco han de olvidar fijarse en las armerías, en los arsenales, en los depósitos, ejercicios de equitación, instrucción de soldados del extranjero. En fin, para Bacon, extraordinario filósofo de la ciencia que fue, el sentido del viaje consistía en recopilar información y podía considerarse como el broche final de la formación académica de los jóvenes aristócratas, así como una valiosa experiencia para enfrentar los retos de la vida. Los jóvenes y los padres que costeaban los viajes solían tener muy en cuenta las recomendaciones de Bacon. Por ejemplo, una figura clave en el viaje era el tutor o acompañante, quien debía de hacer las veces de preceptor, guía y ojos del viajero, y era quien además avalaba la autenticidad del viaje. El viajero, por su parte, debía llevar consigo un diario en el que realizar observaciones sobre los lugares y las experiencias. Como ya he dicho, quien regresaba de este viaje lo hacía poseyendo una condición distinta a la que se tenía. Se trataba de una historia de éxito que se compartía a la vuelta con los conocidos y con los allegados. Para eso el tutor daba fe de que eran verdaderas las historias que se contaban. Pero otra práctica generalizada que funcionaba como prueba era la de solicitar que un pintor de la época les hiciera un retrato, generalmente ante un paisaje romano o con alguna referencia a la cultura romana. En este viaje de ida y vuelta, aunque podía durar años según el tiempo y los medios de cada viajero, tenía como objetivo principal ayudar a entender a los jóvenes
las realidades políticas, sociales y económicas del mundo para aumentar así su criterio y adquirir un bagaje cultural fundamental para su desarrollo personal y profesional, algo así como la universidad de la vida. Al finalizar la Guerra de los 7 Años en 1763, la costumbre de viajar se volvió más segura y se aumentó el número de viajeros a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque obviamente debían atravesar y visitar otros territorios europeos, Italia constituía el principal destino. El itinerario solía empezar por París, luego se descendía hacia Lyon y se accedía a Italia a través de los Alpes o de la Provenza. Turín, Milán y Venecia constituían los grandes destinos del norte de Italia. El trayecto proseguía luego hacia Florencia con el fin de contemplar las joyas del Renacimiento. Roma era un enclave esencial y Nápoles permitía contemplar y admirar las ruinas de Pompeya. Con el paso del tiempo se produjo inevitablemente la banalización del viaje, convirtiéndose en algo más parecido a lo que hoy entendemos por turismo. Surgió también el Petit Tour para aquellos que no podían pagar el Grand Tour y se inauguró lo que podríamos llamar el primer paquete turístico de la historia, que en este caso incluía París, Bruselas y Ámsterdam. Aunque los británicos eran los viajeros por excelencia y los más numerosos del Grand Tour, también franceses, holandeses, alemanes, rusos, escandinavios se unieron a esta costumbre. Si en la antigüedad los viajes de Heródoto, de Estrabón, de Pausanias y Anaximandro contribuyeron al conocimiento geográfico, en el siglo XVIII se retoma el concepto del viaje como modo de conocer al hombre y su entorno, pero esta vez enmarcado en las ciudades. Que se emprendieran largos y costosos viajes para contemplar el patrimonio artístico de Italia influyó para que los tesoros de Venecia, Florencia o Roma se convirtieran en motivo pictórico a modo de souvenir para que el viajero pudiera mostrar a sus allegados un recuerdo de lo que había visto. Es así como los cuadros de Canaletto y Giovanni Paoli o los grabados de las ruinas romanas a cargo de Piranesi, entre otros, adquieren un gran valor. También los viajes producirían un fervor por adquirir antigüedades y obras de arte. Esto puso en marcha muchas excavaciones arqueológicas y la venta de numerosas colecciones. En consecuencia, Roma se volvió un hervidero de viajeros, artistas, comerciantes, anticuarios, demandantes de arte y antigüedades. Los artistas romanos se organizaron en una red profesional y crearon lo que podríamos llamar la primera industria del souvenir. Esto implicó también la creación de una burocracia para emitir los permisos de excavación, sustracción de antigüedades y obras de arte. En 1776, el Grand Tour como vía para la educación había alcanzado ya tal popularidad que el filósofo escocés Adam Smith se quejaba de que se estaba enviando a los jóvenes al extranjero en lugar de a la universidad. A Smith no le impresionaba el efecto que surtían los viajes en los jóvenes. Escribía que el joven suele regresar engreído y menos escrupuloso tras pasar 3 o 4 años en la disipación más frívola. Esto nos lleva a la parte más oscura del Grand Tour. Si bien la educación era el motivo oficial para recorrer el continente, el extraoficial era el libertinaje. Bebida, juego y sexo desenfrenados. También quienes se iban de Grand Tour se arriesgaban a ser víctimas de estafas y de trampas. A pesar de todo, fueron más los aspectos positivos del Grand Tour. Nunca antes ningún viaje había dado como resultado un aprendizaje de tal envergadura histórica, porque si los viajes desde los peregrinos en busca de la sabiduría hasta Marco Polo siempre han servido de aprendizaje, la lección que se obtiene a partir del viaje ilustrado resulta ser la de perturbar nuestra visión del mundo y trastocar la perspectiva desde la que lo observamos. Durante mucho tiempo se había viajado sin mirar, o se ha mirado sin ver, como afirmaba Gerard de Nerval. En la historia de ese aprender a mirar, que es la historia del hombre moderno y también la lección más importante del viaje, la ilustración, más que un capítulo, es el inicio de una aventura nueva. El Grand Tour fue muy popular durante más de 150 años. Las guerras napoleónicas desde 1803 a 1815 dificultaron los viajes y marcaron el fin del Grand Tour como dominio exclusivo de los ricos. Durante el siglo XIX los medios de transporte experimentaron grandes avances. Se crearon nuevas redes marítimas y se abrieron túneles que cruzaban montañas, pero sobre todo se extendieron las redes ferroviarias y el transporte a vapor. Viajar resultaba ahora más barato y las clases medias empezaron a hacerlo en masa.
En 1841 la agencia de viajes inglesa Thomas Cook montó los primeros circuitos organizados por Gran Bretaña. Pocos años después estaba llevando turistas a Italia y a Estados Unidos. No solo estaban aumentando los viajes por Europa, los viajes en tren por Estados Unidos, Canadá, Asia y Oriente Próximo empezaron en realidad a partir de la década de 1850. Los barcos de vapor, al ser más rápidos, podían hacer la travesía transatlántica en cuestión de semanas en lugar de meses. Había más gente recorriendo América, Oriente Próximo y África. A mediados del siglo XX surgieron los aviones de pasajeros que hicieron el mundo aún más pequeño y aquí estamos. Han pasado 4 siglos y sigue habiendo una especie de viajero ilustrado que, más que hacer turismo, busca los vestigios de las épocas en las que el arte, la historia y el conocimiento fueron capaces de crear obras que conmueven profundamente a los seres humanos. Esa especie de viajero ilustrado es la que llevamos en nuestros viajes culturales. Si quieren dejar de ser un turista más y convertirse en un viajero que busca el conocimiento y el entendimiento del mundo, vayan a nuestra página web y reserven uno de nuestros viajes. Además, pueden también acceder a la Academia para Viajeros con cursos, charlas y materiales de estudio. Si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y déjenme abajo sus comentarios. Soy Juliana Hurtado, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo destino.